Los 5 motivos que avalan la necesidad de la evaluación psicológica en el TDAH, según el doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, la falsedad es un vicio que se disfraza de 1000 formas, decía Plutarco. Hace poco moderaba una mesa en la que participaba el doctor Sam Goldstein de la Universidad de Utah, autor de numerosos trabajos y libros sobre el TDAH. Comentaba en su exposición que es importante tener en cuenta que muchas afecciones en las que se involucran las emociones y el desarrollo existen síntomas similares a los del trastorno por déficit de atención y hiperactividad o TDAH, como la falta de atención, la hiperactividad, la impulsividad. Es decir, en el diagnóstico del TDAH, como en numerosos procesos de la salud, existe el falso positivo. En numerosas conferencias, con base a su vez en numerosos trabajos, hemos defendido la necesidad de una evaluación neuropsicológica en todos los pacientes con TDAH. A pesar de la recomendación contraria de la Guía Práctica Clínica sobre el TDAH en niños y adolescentes, publicada en el año 2010 en nuestro país. Aunque podemos aportar diferentes motivos o argumentos para sustentar esta prescripción, destacaría sin duda 5. El diagnóstico del TDAH se sustenta, entre otros aspectos, en la recogida de información clínica, bien durante la consulta, bien acompañada de la información escolar. La valoración neuropsicológica, sin embargo, evita esta subjetividad. Kay y colaboradores en su trabajo publicado hace ya 10 años ya demostraba que el desacuerdo entre diferentes observadores, véase padres y profesores, era más la norma que la excepción. El diagnóstico clínico se reducía a la tercera parte si se sustentaba en la opinión conjunta de padres y profesores desde el punto de vista sintomático o clínico. Esto coincidía con los resultados de uno de nuestros estudios, donde tan solo 1 de cada 3 casos con TDAH, los padres y profesores coincidían con la presencia de síntomas suficientes para realizar este diagnóstico. Michael Gordon y colaboradores en el Manual sobre el TDAH del 2006 señala que la evaluación neuropsicológica puede aportar una valoración neutral que apoye o no este diagnóstico. Permite, según este mismo grupo, valorar objetivamente la evolución del paciente también. En segundo lugar, permite conocer las competencias cognitivas del niño y adolescente. El estudio metaanalítico de la psicóloga Raquel Lozano y colaboradores de la Universidad de Zaragoza, publicado recientemente en el 2022, muestra una clara relación entre el desempeño escolar con el CI. Indudablemente no es la única variable, pero la relación es contundente. Particularizando los casos con TDAH, los estudios de la doctora María Ramos y colaboradores de la Universidad de Columbia y los realizados por Helen Halleland y colaboradores de la Universidad de Bergen, publicados en el año 2018 y 2019 respectivamente, nos demuestran cómo el CI y el funcionamiento ejecutivo se relacionan con el progreso académico y la ocupación laboral en la edad adulta de estos pacientes. En tercer lugar, posibilita el diagnóstico preciso y temprano de los problemas asociados, particularmente aquellos relacionados con el neurodesarrollo. La doctora Candice Larson y colaboradores estudian a más de 60.000 niños y adolescentes, de los cuales 5.000 tenían TDAH. En su trabajo publicado en el 2011, en la revista Pediatrics, analizan la comorbilidad en el TDAH. Describen cómo el 46% de estos últimos tenían un trastorno asociado del aprendizaje y el 12% un trastorno del lenguaje. Jensen y Steinhausen, 4 años después, estudiando 15.000 pacientes, demuestran cómo el diagnóstico de los trastornos del aprendizaje se realiza tardíamente, a partir de los 10-12 años, cuando su rehabilitación y entrenamiento tienen muy poca rentabilidad. En uno de nuestros propios estudios, presentado el pasado año en un congreso internacional, estudiamos la diferencia de 58 niños con TDAH, la mitad de los cuales tenían dislexia. Pudimos comprobar cómo 1 de cada 3 pacientes con TDAH sin dislexia eran identificados como disléxicos sin serlo por el impacto del problema atencional sobre la lectura. Y 2 de cada 3 niños con TDAH y dislexia no eran identificados por el profesorado como disléxicos, probablemente por la sobrejustificación del problema lector en el diagnóstico de TDAH previo. Es decir, los síntomas no aclaraban. En cuarto lugar, proporciona una información crucial para el diagnóstico diferencial y evitar falsos diagnósticos positivos.
Russell Barkley, en su manual para el diagnóstico y tratamiento del TDAH, señala que la evaluación neuropsicológica puede aportar datos relevantes para poder dar explicaciones alternativas que puedan justificar la sintomatología observada. Sin duda, descartar los falsos TDAH, los pseudo-TDAH, los chicos con fenocopias del TDAH. Niños, por ejemplo, con otros trastornos del neurodesarrollo, los cuales dificultan su atención y autocontrol, pero cuyo funcionamiento ejecutivo atencional es totalmente adecuado. Y en quinto lugar, ayuda de una manera objetiva a conocer las debilidades y fortalezas cognitivas y emocionales del niño con TDAH. Como comentábamos, es crucial el diagnóstico de la comorbilidad, particularmente la relacionada con el aprendizaje, el lenguaje o el neurodesarrollo en general. Esto nos puede orientar en el diseño de la terapia cognitiva, los refuerzos escolares si se precisan, e incluso aportar un asesoramiento meramente académico. Los doctores Artigas y Narbona, en su manual sobre los trastornos del neurodesarrollo, publicado en el año 2011, señalan que la evaluación neuropsicológica facilita el manejo del TDAH en su globalidad, permite identificar comorbilidades y facilita el diagnóstico diferencial. ¿Qué mayores argumentos? ¿Y cuál es mi opinión? En los últimos años, el conocimiento y formación sobre el TDAH ha mejorado sustancialmente en el ámbito pediátrico. Sin embargo, en nuestra experiencia, la causa más frecuente de fracaso terapéutico son los diagnósticos incompletos, es decir, aquellos en los que no se ha identificado la comorbilidad. El diagnóstico tardío de la misma conlleva consigo mismo la dificultad en su rehabilitación. La segunda causa más frecuente en el fracaso terapéutico probablemente sea el diagnóstico inadecuado, el falso positivo, el error en el diagnóstico diferencial con otros trastornos emocionales o del neurodesarrollo. Si la respuesta terapéutica, las medidas multimodales y el pronóstico van a depender de estos aspectos, debemos señalar a la evaluación neuropsicológica como absolutamente necesaria. Más ciencia y menos complacencia profesional. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes, esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.